Vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 119, 38. Todo el Salmo 119 habla acerca de la palabra de Dios, de las leyes de Dios, de los estatutos. Y en este momento que nosotros vamos a estar atentos para escuchar la palabra de Dios, le voy a dar lectura a estos versículos, Salmo 119, 38, 39 y 40, y así oramos y comenzamos el estudio. Dice la palabra de Dios: confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he tenido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Vamos a orar. Que el Señor sea el que ponga tanto el querer como el hacer en cada uno de ustedes. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de reunirnos libremente para escuchar tu palabra y para estar atentos. Vivifícanos con tu palabra, Señor. Que tu palabra sea, Señor, como esa semilla que llegue al corazón de cada uno de los que nos están escuchando y sintonizando y de los que están aquí presentes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo el tema del Espíritu Santo. Hemos estado estudiando respecto al Espíritu Santo, su naturaleza, su ministerio y su actuación en la iglesia y en la vida del creyente. La semana pasada estuvimos viendo el Espíritu Santo en Cristo, solo para hacer un resumen. Vimos el nacimiento, bautismo, ministerio, crucifixión, resurrección, la ascensión. Vemos cómo el Espíritu Santo moraba en la persona de Cristo. Hoy vamos a ver el Espíritu Santo en la vida del creyente. En Mateo 3:11, vamos a estar viendo varias citas. Dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, y a él se allegó la gente de Jerusalén, de Judea y de los alrededores de Judea, y fue cuando él mencionó esto. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero alguien viene y es quien iba a bautizar en espíritu y fuego. La promesa del Padre, el Espíritu Santo. Vamos a estar viendo lo que es revestido de poder, su naturaleza general. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le había dicho a sus discípulos que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Ellos tenían que esperar la llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra y cumplió su ministerio, estuvo hablando a los discípulos, a un grupo de discípulos, y la gente también le seguía para escuchar las enseñanzas. Pero Él les dijo: no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador. Y en estas palabras que vemos en Hechos 1:8 nuevamente dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vemos una promesa en la cual cada uno de nosotros estamos involucrados. Porque a ellos les dijo: en Jerusalén, que son sus vecinos, en Judea, sus alrededores, en Samaria, a los que estaban las ciudades cercas,
y hasta lo último de la tierra. Y eso te incluye a ti, El Salvador, Honduras, Nicaragua, México y a cada uno de los que estamos aquí representando un país. Nosotros tenemos esa promesa del Espíritu Santo, recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Recibir el poder de qué o para qué? Porque si te pones a pensar, nuestra manera natural pecaminosa es muy difícil de vencerla con nuestros propios méritos. Necesitamos ser llenos con el Espíritu Santo y vencer con el poder del Espíritu Santo a la tentación. Vencer a nuestra propia carne. Vencer a lo que muchas veces a nosotros se nos ha dicho un diagnóstico, pero en el poder del Espíritu Santo tenemos fortaleza. Poder para servicio. Seréis mis testigos. Los discípulos supieron que iban a tener ese revestimiento del Espíritu Santo y lo iban a necesitar porque Jesús les dijo que muchos de ellos por su causa iban a ser vituperados. ¿Cómo ellos iban a enfrentarse a autoridades y cómo se iban a enfrentar a aquellos hombres a quienes los iban a perseguir? Tan solo con el poder del Espíritu Santo. Es necesario recibirlo, recibir el poder. Ellos fueron enviados a predicar armados con su poder. Las manifestaciones acompañan el cumplimiento de la promesa. ¿Qué nos dice Marcos 16 del 15 al 18? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y vemos en las Escrituras que cuando los apóstoles y los discípulos fueron enviados para predicar el evangelio, las señales les seguían, porque esas señales les siguieron. Y quiero decirte que cada uno de nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo, buscamos la presencia de Dios y señales verás en tu vida. Verás matrimonios a punto de fracasar cambiados. Jóvenes con adicciones, con el poder del Espíritu Santo, serán llenos y serán transformadas sus vidas. Aquellas mujeres que han sido maltratadas y que piensan que no sirven, el poder del Espíritu Santo transformará su mente. A ti, a quien te han dado un diagnóstico de muerte, quiero decirte que verás señales con el poder del Espíritu Santo. Este revestimiento de poder se llama bautismo. Ellos estaban unánimes juntos para recibir el Espíritu Santo, pues fue una señal que el Señor les dijo que ellos iban a recibir. Pero veamos qué dice Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero primero vemos que en Mateo
Él está narrando por medio del Espíritu Santo como Juan el Bautista dijo que él bautizará en espíritu y fuego. Ahora en Hechos, Lucas nos dice que ellos serán revestidos del Espíritu Santo y ellos tenían que esperar la promesa y era una de las manifestaciones sobrenaturales. Fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos 2, del 1 al 4. ¿Cuándo? En el día del Pentecostés. Ellos estaban ahí esperando. Dice, Hechos 2, del 1 al 4. Oh, acá está. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué manifestación tan gloriosa! Yo puedo imaginarme y echar a andar mi mente aquellos hombres que habían visto a Jesús resucitado y que estuvo con ellos 40 días y que fueron testigos de Él y que después estaban esperando la promesa porque el Maestro les había dicho. Y cuando vino el poder del Espíritu Santo y fue derramado en todos ellos, yo me imagino que quedaron atónitos aún los que estaban ahí expectando, los espectadores. Sus características especiales. El mismo Espíritu, miren lo que hace el Espíritu, regenera, santifica, vigoriza y activa, ilumina e imparte dones especiales. Dice la palabra de Dios que algunos tienden a no ir a la iglesia. Algunos tienen por costumbre dejar de asistir. Dice, como algunos tienen por costumbre de no asistir. Pero si Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros con su Espíritu Santo y ha repartido dones al pueblo de Cristo, es para la función y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Vamos a imaginar que un hermano ha recibido el don de ciencia y él lo atesora y lee la palabra de Dios y el Señor le da la revelación y él tiene ese don en él. Pero ese hermano no asiste a la iglesia. Pero nos lo encontramos en la calle y le decimos, mi hermano, ¿cómo estás? Bendecido. Mi hermano, no te hemos visto en la casa de Dios. Oh, pero yo leo en mi casa. Yo busco la presencia de Dios. Mira, los dones son para el servicio de la iglesia. Por eso Dios equipa a la gente. Así como el pueblo judío, cuando ellos salieron de esclavitud, ellos lo único que sabían hacer como esclavos es estar haciendo ladrillos, el estar como esclavos trabajando día tras día. ¿Saben lo que tenían en mente cuando llegaban la noche? Yo me imagino que ellos decían, wow, por fin descansamos, pero mañana otro día hacer ladrillos. Pero al otro día, ¿qué creen? Cambió. Iban a hacer ladrillos y seguía su rutina. Pero cuando Dios los liberó, dice la palabra de Dios, que Él puso su Espíritu Santo y les dio espíritu de creatividad. ¿Cómo podemos entender eso? En la iglesia, Dios pone en cada uno de nosotros
y en los que nos están escuchando su espíritu para el beneficio del cuerpo de Cristo. No es para que nos vanagloriemos. Oh, yo tengo el don de lenguas. Oh, yo tengo el don de milagros. Dios me lo ha dado. Yo he aprendido de las Escrituras. No, es para beneficio del cuerpo de Cristo, para que todos estemos equipados con poder y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su evidencia inicial, Hechos 2:4, su evidencia inicial. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fue una evidencia. Ellos no habían experimentado eso. Hablaron en otras lenguas, lenguas que alababan a Dios. Su aspecto continuo, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Miren qué comparación nos da la palabra de Dios. Nosotros somos recipientes, somos vasijas. Dice la palabra de Dios que hay vasijas de honra y hay vasijas de deshonra. Esperemos que cada uno de los que están aquí presentes quieran ser vasijas de honra, para que seamos llenos del Espíritu Santo, hasta rebosar de contentos y poder transmitir a otros lo que Dios ha hecho con nuestra vida. ¿Para qué Dios nos equipa a cada uno de nosotros? ¿Para qué Dios nos da las armas de nuestra milicia? Para pelear la buena batalla. No dice para pelear una batalla, dice la buena batalla de la fe. Y es la fe en Cristo Jesús. Porque siendo llenos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros vamos a rebosar de contentos y cuando nos reunamos vamos a testificar unos a otros y como la palabra de Dios nos dice, que nos acordemos y anunciemos sus maravillas. ¿Saben? Muchos de nosotros hemos sido librados de percances. Hay algunos que ni siquiera se han dado cuenta de lo que Dios les ha librado. Tenemos que ser agradecidos. Y el Espíritu de Dios mora en nosotros y los frutos del Espíritu empiecen a salir, en el cual tengamos gozo, paz, paciencia, benignidad, amor a nuestros hermanos y tengamos cada uno de nosotros dominio propio. Qué bueno es cuando cada uno de nosotros nos vemos como familia de Cristo y vemos, hermano, qué gusto verte, y luego ya estamos anhelando el domingo y ver a los hermanos porque la presencia de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Él está actuando en cada una de las familias. Ocasiones especiales. Hechos 4:8. Amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Vamos a ver, vayamos a él. Hechos 4:8. Pedro y Juan fueron juntos al templo a la hora novena, desde el 3, dice Hechos 3, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos.
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este hombre lo llevaban a esa puerta. Muchos le tenían lástima. A lo mejor algunos lo usaban como alguna señal. ¿Sabes qué? Nos vemos en la Puerta de la Hermosa. ¿Dónde está esa? Ahí donde está el cojo. Era un hombre que llevaban todos los días a pedir limosna. Pero se acercó el momento preciso en que llegó Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo y les dijo: Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenía Pedro? El Espíritu Santo de Dios en él. La transformación que el Espíritu había hecho en Pedro y Juan. Y los milagros sucedieron. ¿Y qué pasó después? Que los agarraron presos. ¿Por qué? Porque la gente les siguió para escucharlos. Pero nuevamente, Hechos 2:4. Nuevamente, Hechos 2:4. Ahí lo tenemos. Hechos 2:4. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Perdón, viene siendo adelante. Hechos 4:8. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Qué evidencia! ¿A quién? A quienes ustedes crucificaron, pero resucitó con poder y gloria. Bendito tu nombre. ¿Cómo recibir el Espíritu Santo? En esencia, una actitud concorde a la voluntad de Dios. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes, como dice, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos unánimes en oración. La oración de los obreros cristianos. Veamos Hechos 8 del 15 al 17, los cuales habiendo venido orado por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Las oraciones unidas de la iglesia, Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Puede imaginarse? Cuando estaban orando, el lugar tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios en la iglesia. Un derramamiento espontáneo del Espíritu Santo, Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bendito el Señor. Mientras él estaba todavía predicando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. El bautismo de poder es un don y el creyente debe rogar por la promesa de Jesús. Hechos 10:45. Hechos 10:45. Dice la palabra de Dios. Y los fieles de la circuncisión que habían venido
con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y eso nos incluye a cada uno de nosotros, la promesa del Espíritu Santo. El bautismo de poder es un don y el creyente debe rogar por la promesa de Jesús. Oración individual. Había un hombre llamado Ananías, al cual Dios le dijo que fuera a orar por Saulo. Yo me puedo imaginar este hombre hablando con el Espíritu Santo, pero Señor, ¿te das cuenta lo que me estás pidiendo? Saulo, el que persigue a la iglesia, el que azota a los hombres, aquel quien tiene autoridad y se lleva de los cabellos a aquellos arrastrándolos a los que creen en tu nombre. ¿Te das cuenta? Era una oración. Pero, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Hechos 9. Hechos 9:9. Vemos cómo el Espíritu Santo hablando en diferentes ocasiones. Y ahí vemos la narración del 9 al 17. Dice en el 17, fueron entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora bien, para que nosotros recibamos el Espíritu Santo con todo esto que hemos leído y aprendido, tenemos que estar en obediencia. El Espíritu Santo es aquel el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Quiero decirte, amigo, aquel que nos estás sintonizando, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, te cambia y te transforma. Cambia tu manera de ser, cambia tu manera de hablar y cambia todo tu alrededor. Las promesas son para cada uno de los que estamos aquí presentes y los que nos están sintonizando. Cierra tus ojos y vamos a orar y darle gracias a Dios por sus promesas.